Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro, Samaria, es repulsivo, y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro que no es Dios, por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano, y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares, y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son de oro y plata, son dioses hechos de artesanos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no andan. Que sean como ellos quienes los hacen y cuantos confían en ellos. Nosotros confiamos en el Señor. Los hijos de Israel confían en el Señor. En Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Nosotros confiamos en el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Nos narra el evangelista San Mateo que Jesús se compadece de aquellas gentes en las cuales también estamos representados nosotros. Jesús se compadece de aquellos que sufrimos,
de aquellos que estamos, como dice el evangelista, extenuados, de aquellos que a veces no tenemos quien nos guíe, quien nos oriente. El Señor tiene compasión del hombre y por eso ha venido a rescatarnos, por eso ha venido a salvarnos, por eso ha venido a enseñarnos el camino a la vida plena. Se ha compadecido de nuestro extravío, consecuencia del pecado original, pero no nos ha abandonado a nuestra suerte. Ha entrado en nuestra historia, se ha hecho uno de nosotros para redimirnos, para lavarnos, para salvarnos y para que, siguiéndole a Él, que es el camino, que es la verdad y la vida, podamos alcanzar esa plenitud para la que hemos sido creados, que es el estar eternamente junto a Dios. Él es nuestro buen pastor y un buen pastor que nos defiende, un buen pastor que nos enseña la verdad y un buen pastor que cura nuestras enfermedades. Lo mismo que nos dice el evangelista que hacía en aquellas ciudades y pueblos, lo sigue haciendo hoy en medio de nosotros. Jesús nos defiende porque sabe que el demonio anda como león rugiente buscando devorarnos. El trabajo del demonio, producto de su propia desesperación, de su condenación eterna, es intentar destruir la relación entre el hombre y Dios. Y por eso intenta separarnos del Señor. Y se inventa cosas muy bonitas, muy atractivas, ideologías, modas, a través de las cuales nos puede seducir, sin que nos demos mucha cuenta, y nos va separando poco a poco del buen pastor. Por eso Cristo nos defiende. Por eso Cristo se ofrece constantemente por amor a nosotros. Ese sacrificio de la cruz, en donde Cristo se ofrece al Padre, se renueva en cada Eucaristía por nosotros, porque quiere defendernos del maligno, quiere defendernos de una muerte eterna. Ante un buen pastor así, tenemos que mostrarle nuestra confianza. Es lo que decíamos hoy en el Salmo. Nosotros confiamos en el Señor. ¿De verdad confiamos en Él? Cuando tenemos un problema o una dificultad, acudimos a nuestro buen pastor que nos defiende o buscamos otras soluciones porque queremos respuestas más rápidas. Acudimos al brujo, a las cartas o a tal método, a tal técnica, a tal invocación y dejamos de lado a nuestro buen pastor. De verdad confiamos en Él porque Él nos defiende, pero tenemos que dejar que esa defensa transforme nuestra vida. Cristo nos enseña, dice el evangelista, que les enseñaba a aquellas gentes y nos sigue enseñando a nosotros y nos sigue enseñando la verdad. El demonio también se camufla de verdad para separarnos de Cristo y por eso nos encontramos que incluso dentro de nuestra iglesia muchos en nombre de la verdad están enseñando la mentira. El Señor nos enseña la verdad y por eso tenemos que estar cerca de Él. Tenemos que acostumbrar a poner nuestro oído cerca del corazón de Cristo. Acostumbrarnos a oír su palabra, acostumbrarnos a escucharle para saber identificar su voz, para saber identificar el camino de Cristo, del camino de aquellos que intentan separarnos de Cristo. Por eso hay que vivir el Evangelio, acoger el Evangelio tal cual es, no coger esta parte que me sirve, esta otra que me parece tan dura y tan difícil, voy a quitarla de aquí porque no me conviene y al final armo mi propio Evangelio, mi propia religión y termino haciendo mi propio Dios o mi propio ídolo, como hoy nos lo presenta la primera lectura de Oseas. Se han hecho su propio Dios, sus propios ídolos. Tenemos que vivir en la verdad. Tenemos que recibir el mensaje íntegro, completo. No podemos cambiarlo. No podemos pensar que como Cristo dijo esto hace más de 2000 años, ahora nosotros necesitamos otra verdad u otras verdades. No. Cristo, el buen pastor que se compadece de nosotros,
nos dice la verdad por nuestro bien. No quiere dañarnos, no quiere que nos perdamos. Y por eso nos dice la verdad, aunque a veces nos duela, aunque a veces nos caiga como sal en la herida, porque tal vez estamos viviendo en una situación que no le agrada a Dios y nos sentimos cómodos y no queremos cambiar, entonces preferimos cambiar el mensaje de Cristo para tener la conciencia tranquila. Vivamos en la verdad. Cristo es la verdad y nos enseña la verdad. Y luego nos cura nuestras enfermedades. Cura las enfermedades físicas, pero sobre todo las enfermedades del alma, que son las que más nos están carcomiendo y destruyendo hoy en día. Tenemos la enfermedad del secularismo, vivir como si Dios no existiera. No necesito a Dios. Si acaso acudiré a Él cuando tenga algún problema, cuando tenga alguna dificultad o necesite un favor especial. Pero mientras tanto, vivo como si Dios no existiera. Es una enfermedad peligrosa, porque nos lleva a una enfermedad más crónica, el relativismo. Empezar a decidir por mí mismo qué está bien y qué está mal. El bien y el mal, eso es relativo, depende de ti. No hay nada bueno ni nada malo, es como tú lo mires. Esa es una enfermedad terrible, porque hemos empezado a llamar bien a lo que es mal. Y hoy pensamos que lo que es legal es bueno, y muchos gobiernos están aprobando cosas que no son buenas para la dignidad humana, que no son buenas para el hombre. Por eso Cristo quiere curarnos también de estas enfermedades, de las enfermedades del alma, y quiere curarnos de nuestros pecados, de esos pecados mortales que nos cercenan y que nos apartan de Él. Él es el buen pastor, se compadece de nosotros, pero tenemos que dejarnos guiar por Él. Tenemos que dejarnos llevar en sus brazos, como esa ovejita herida que necesita de los cuidados de su buen pastor. Tenemos que aprender a escuchar su voz y dejar que sea Él el que nos cure, el que nos consuele. Allí está el sacramento de la confesión, allí está el sacramento de la Eucaristía, donde el buen pastor nos cura, nos consuela. Pues pidámosle al Señor que nosotros no echemos en saco roto lo que Él ha venido a hacer por nosotros. Que no echemos en saco roto su sacrificio en la cruz, el precio que ha pagado para salvarnos, y que aprendamos a ser buenas ovejas de tan buen pastor, dejándonos defender por Él, escuchando cómo nos enseña la verdad y dejando que Él cure nuestro cuerpo y nuestra alma. Oramos en silencio.